Érase una vez, en la vasta llanura de la Pampa Argentina, vivía un ñandú muy peculiar llamado Toradito. Este ñandú, de plumaje marrón y ojos vivaces, tenía una particularidad que lo hacía destacar entre los demás. Se trataba de un ñandú glotón. Toradito no podía resistirse a probar todo lo que encontraba a su paso, desde deliciosas frutas hasta objetos extraños y curiosos que se topaban en su camino. Un día soleado, mientras paseaba por la llanura, Toradito se encontró con una granja. Curioso, se acercó y comenzó a husmear por todas partes. Allí, entre las verduras del huerto, encontró una apetitosa sandía. Sin pensarlo dos veces, Toradito se lanzó sobre ella y la devoró con ansias. Satisfecho, siguió su camino, pero pronto se encontró con algo aún más tentador: una caja llena de juguetes. Intrigado, Toradito se acercó a la caja y comenzó a explorar su contenido. Encontró una pelota de colores brillantes, una muñeca de trapo y un auto de juguete. Sin poder resistirse a la tentación, Toradito empezó a engullir los juguetes uno tras otro. ¡Qué festín se estaba dando! Con el estómago lleno y un poco mareado por la cantidad de cosas que había comido, Toradito decidió buscar un lugar tranquilo donde descansar. En su búsqueda encontró un montículo de tierra y, sin pensarlo dos veces, decidió que sería un buen lugar para hacer la siesta. Sin embargo, cuando intentó acostarse, algo extraño sucedió. Se dio cuenta de que su cabeza había desaparecido bajo tierra. Confundido y un poco asustado, Toradito intentó sacar la cabeza, pero no lo lograba. Parecía que la tierra lo había tragado. Desesperado, llamó a sus amigos animales de la llanura en busca de ayuda. Pronto llegaron el zorro astuto, el armadillo trabajador y la liebre veloz. Juntos trataron de encontrar una solución para liberar a Toradito de su predicamento. Después de mucho pensar y probar diferentes ideas, finalmente el armadillo tuvo una idea brillante. Con su fuerte caparazón comenzó a cavar alrededor de Toradito, hasta que finalmente logró liberar su cabeza. Al salir a la superficie, Toradito respiró aliviado y agradeció a sus amigos por ayudarlo. Se dio cuenta de que su voracidad había causado muchos problemas y decidió que era hora de cambiar. Desde ese día en adelante, Toradito aprendió a controlar su apetito y a ser más consciente de lo que comía. Y así, con una lección aprendida y la amistad de sus compañeros de la llanura, Toradito continuó sus aventuras, siendo más cauteloso, pero igual de curioso y alegre que siempre. Y aunque a veces todavía se metía en problemas, sabía que siempre podía contar con el apoyo de sus amigos para salir adelante. Y colorín colorado, este cuento de Toradito el ñandú glotón se ha terminado. Toradito el ñandú en la pampa a danzar, tragaba y tragaba sin parar de buscar sus amigos al lado, listos para ayudar en la vasta llanura, juntos a pasear. Toradito curioso, todo quería probar, desde juguetes pequeños hasta una sandía tragar. Sus amigos risueños le dieron una mano. En la pampa argentina formaron un buen llano, con plumas al viento y el sol resplandeciendo. Toradito aprendió que todo tiene su tiempo. Toradito el ñandú en la pampa a danzar, tragaba y tragaba sin parar de buscar sus amigos al lado,
listos para ayudar en la vasta llanura, juntos a pasear. Doradito curioso, todo quería probar, desde juguetes pequeños hasta una sandía tragar. Sus amigos risueños le dieron una mano. En la pampa argentina formaron un buen llano. Con plumas al viento y el sol resplandeciendo, Doradito aprendió que todo tiene su tiempo. Si te gustó este video, dale click a la campanita, suscríbete a mi canal y compartilo para que también lo vean tus amiguitos.